Arturo Y Valderas. Gema Torres de Valderas. Te damos la más cordial bienvenida y te invitamos para que juntos podamos compartir estas historias que vamos llevando en el corazón. Sí, nos da muchísimo gusto estar de nuevo en comunicación con todos ustedes a través de este medio y compartir, como dices bien, Gemma, estas historias del niño interior. Hemos trabajado muchos años, mucho tiempo con muchas personas, apoyándolas, acompañándolas en este proceso. Y fíjate, Arturo, y para todos ustedes que nos están escuchando, viendo, en donde quiera que estén, es importante escuchar historias, escuchar testimonios verdaderos, porque cuando las raíces están dañadas y las alas están rotas, no nos vemos a nosotros mismos. Y cuando vemos en otra persona algo que le pasó, a lo mejor algo nos está hablando de nosotros mismos y eso nos ayuda a ir liberando esas heridas, sanando esas alas y volando, porque lo más importante es que podamos volar como debemos volar. Pues lo importante entonces sí es estar muy atento a lo que ocurre en nuestro interior, porque sí, tenemos esta historia de niño interior eh, que nos tocó experimentar muy de cerca. Es el caso de una señora joven, tendría unos 35 años de edad en el momento que estamos platicando esto. De esto ya hace bastantes años. En esos años dábamos el curso de la curación del niño interior en forma presencial y ella participó, mujer, decía, alrededor de 35 años, con dos hijos, un niño y una niña, de, tendrían 8 o 10 años. Nos enteramos de todo esto porque ella decidió hacer el curso La curación del niño interior y no me acuerdo, semanas o un par de meses después de que terminó el curso, un día llegó aquí a la oficina y nos buscó y nos platicó precisamente su historia, que es lo que compartimos. Nos dijo que ella había decidido ir al curso porque quería ver y resolver algún tipo de problema. Parece ser que tenía un problema de relación, no recuerdo si familiar, matrimonial, etcétera. Y con ese propósito quería trabajar esa parte. Y, y nos dijo algo que nos llamó muchísimo la atención porque dice, pues me metí al curso, estuve haciendo todos los ejercicios, siguiendo todo el proceso y resulta que yo padecía, nos dijo, dolor de cabeza, migraña, desde que tenía 6 años de edad. Imagínense lo que es vivir con dolor de cabeza todo el tiempo permanente, porque dice que no se le quitaba ni de día ni de noche, y que anduvo buscando, ahora sí que peregrinando y buscando opciones, y el dolor de cabeza era persistente. Bueno, si tú nos estás escuchando y tienes algo por ahí, vamos viendo qué pasó, por cómo es que encontró una luz. Sí, lo que ocurrió es entonces, nos dice, pues tenía este dolor de cabeza, no se me quitaba, desde que tenía 6 años empecé con ese dolor, ninguna opción de tratamientos le dio resultado, el dolor seguía. Y nos comentó que en el curso, como parte del curso de la curación del niño interior, es una revisión seria y a fondo de la propia historia, Las raíces. la propia raíz. Ujú. Dice que al ir haciendo el ejercicio o esta serie de ejercicios, revisando su propia historia, sus propias raíces personales, raíces familiares, llegó un punto en el que se dio cuenta. Y se dio cuenta que, ¿Cuál era el mecanismo? qué le había ocurrido a los 6 años, Exacto. qué fue lo que sucedió. Y se dio cuenta que ella había sido la última de sus hermanos, era la más chica, y pasaron 6 años siendo ella la más chica, mujercita, entonces mimada,
es centro de la atención, querida por todos, Muy querida, sí. muy querida, muy protegida, muy cuidada, etcétera. ¿Qué le pasa a los 6 años? Cuando tiene 6 años, nace su hermanito. Nace un hermanito. Y uno podría decir, bueno, pues qué bendición, ¿verdad? Qué Qué alegría, sí, sí, por supuesto. qué Y bien. sí, ese es un polo. Ujú. Ese es un polo de la experiencia, justamente. Ella se dio cuenta que sí, que todo mundo, y ella también, ay, qué alegría, el bebé, el niño pequeño, qué lindo, y toda la atención Ujú. se fue hacia el bebé, hacia el hermanito. Y obviamente representó una pérdida de afecto, cariño, cuidado, protección, compañía, etcétera. Pues no diría que total, pero casi. Quedó como damnificada. Es decir, no en un rincón, pero hecha a un lado. Exacto. Hecha a un lado y apareció el otro polo emocional. El primer polo decíamos, qué gusto, qué alegría que nació el hermanito, todo el mundo feliz, y ella también. Pero el otro polo, ¿cuál es? El resultado de esa gigantesca pérdida para una niña de 6 años que no puede procesar su pérdida. Y entonces lo que nos dice ella es que al darse cuenta, se dio cuenta de que le tenía muchísimo coraje al niño, que quería que el niño desapareciera. Entonces, nosotros lo explicamos y se lo explicamos de este modo, porque dice que en ese momento ella se dio cuenta que a partir de ahí empezó el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que le sucedió? Que tiene al mismo tiempo una sola experiencia que provoca dos emociones Muy muy fuerte. fuertes, Muy fuerte. muy intensas y completamente opuestas. Por un lado, quiere mucho a su hermanito Ujú. y por otro lado, tiene muchísimo coraje y rechazo contra ese hermanito al punto de desear que no existiera ahí. Quiere que se desaparezca el hermanito. Quería que se desapareciera. Entra en un conflicto interno muy fuerte. Y yo creo que aquí yo tomo nota porque todos vamos viviendo conflictos internos cuando hay sentimientos tan opuestos y tan fuertes. Y como los sentimientos los sentimos en el cerebro, es decir, se procesan en el Se cerebro, maquinan ahí. se fraguan, ahí se Ujú. producen y ahí se quedan si no se resuelven. Eh, Hagan de cuenta que es como si el cerebro estuviera jalado por dos fuerzas muy poderosas, pero de sentido contrario. Entonces el cerebro queda estirado, eh, diríamos, se produce el dolor. ¿Por qué? Por la confusión, por el desconcierto, por la contradicción, por el conflicto en una niña que primero no entiende lo que le está pasando, no tiene idea de lo que le ocurre, no lo puede explicar y muchísimo menos si no se da cuenta y no entiende qué le pasa, no lo puede procesar. No, ¿y cómo? No tiene manera. Entonces el conflicto se enraiza y el cerebro, en la zona más profunda, queda como jaloneado en dos direcciones completamente distintas. Entonces, cuando hace el proceso de la curación del niño interior y hace los procesos que en el curso organizamos para reconciliarse, procesar esa experiencia que no se pudo procesar de niño, nos dice que ella en el curso lo hizo y a partir de ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué creen que le pasó? Desapareció. Adiós, dolor de cabeza. Desapareció el dolor de Adiós, cabeza. dolor de cabeza. Se fue el dolor de cabeza y ya tenía, insisto, creo que fue un par de meses después de que terminó el curso, que se presentó aquí en la oficina a platicarnos. Ya no había regresado el dolor de cabeza. No estamos diciendo que al hacer la curación del niño interior, una persona se vaya a curar de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de enfermedad, Claro. o de dolor físico, o de malestar. Nosotros hemos tenido que revisar, y cada quien tiene que revisar su propia experiencia,
pero sobre todo cuando hay dolor eh, físico, incluso emocional, que es persistente, que no se resuelve eh, Rápidamente. haciendo oración o inclusive con tratamientos, etcétera, no se supera, es persistente, recurrente y permanece en el tiempo, porque yo creo que hay que buscar todas las opciones. Nosotros mismos en un momento determinado, platicando con la gente, pues nos damos cuenta de que no basta hacer un proceso de curación de niño interior, de reconciliación. Es decir, ya hay personas que tienen un problema más hondo, más en el cerebro, y los hemos tenido que canalizar, por ejemplo, con psiquiatras con excelentes resultados, por Claro. cierto, ¿no? Entonces, y hay muchos malestares que se aliviarán con tratamientos médicos, pero por supuesto. Pero lo que estamos diciendo es que hay veces en las cuales el conflicto es emocional y tiene un impacto directo, porque el sentimiento, el recuerdo, son físicos, están producidos y enraizados como procesos neuroquímicos y neuroeléctricos en las neuronas del cerebro, y desde ahí siguen actuando cuando no se han podido procesar o resolver. Fíjate, es muy importante esto que nos dices, Arturo, porque para el cerebro todo es presente. Sí, Para el cerebro todo es presente. Entonces, ese hecho para esta amiga le había ocurrido cuando ella tenía 6 años y ahora tenía 35 o 36. Pero ahí estaba vivito y coleando porque no lo había procesado. ¿Qué quiere decir? No había podido platicar con nadie de esto. Entonces, es una experiencia muy dolorosa que ella vivió solita, que le causó mucho problema, muchas dificultades y la estuvo cargando toda su vida con un dolor de cabeza tremendo que pues no cualquiera lo aguanta. Y entonces, cuando tú le pones en una hoja de papel a tu cerebro, así como yo les digo, tienes una operación muy grande que hacer, una división de 5 cifras de un lado y 3 del otro, y hazla de memoria como que dices, espérame, si le pones al cerebro una hoja de papel y lo pones por escrito, pues vas haciendo de uno por uno, y entonces tienes la respuesta correcta y tu cerebro no se fuerza de esa manera. Entonces, igual, si tenemos ahora en el presente la oportunidad de ver nuestro pasado, y en el pasado hubo algo que yo me lo guardé con candado y llave y candado. Y ahora me doy cuenta que esa es la causa de por qué ahora, no, a lo mejor no es dolor de cabeza, pero a lo mejor es una tristeza permanente. O a lo mejor es un coraje cuando veo que otra gente está triunfando. O a lo mejor es algo que en el presente no entiendo por qué me da tanto coraje ver a esa persona. Entonces, si lo pongo en el papel, que es lo que hacemos en la curación del niño interior en el curso, y mi cuerpo, mi cerebro lo visualiza, entonces tengo la oportunidad de descubrir en dónde está ese conflicto interno, cómo le puedo hacer para sacar el sentimiento uno como el otro y cómo le puedo hacer para que mis alas empiecen a desplegarse. sí, entonces pues si hay dolor persistente, eh, cuando nosotros encontramos una salida, salimos de esa contradicción interna, porque prácticamente todos los conflictos internos siguen este patrón, aunque no llegue necesariamente a un dolor físico. Pero, por ejemplo, alguien que tiene una relación de pareja complicada, conflictiva, en donde hay demasiados sentimientos y se produce la misma situación, un problema que causa dolor, mucho malestar, pero no tiene una salida. Entonces, cuando se sana el niño interior, se corrige el conflicto interno y se puede encontrar una salida a ese conflicto. Una vez que se encuentra la salida, el conflicto desaparece y ahí podemos volar con las alas desplegadas. Entonces, la invitación es esa. Si los podemos acompañar, si alguien requiere de alguna orientación, alguna consulta, pues vamos a ir poniendo también todas las opciones de contacto con nosotros. La vía más rápida es el WhatsApp que tenemos aquí en Guadalajara, Jalisco, México, que es 33 22 20 28 77. Bueno, pues para terminar, una frase que por ahí me encontré y me gustó. La frecuencia hace la querencia. Así es que queremos estar más frecuentes con ustedes para que resurja esa querencia que hay entre nosotros y todos ustedes tan queridos.
Desde estos micrófonos nos despedimos Arturo Valderas. y Gema Torres de Valderas, que Dios los bendiga.